aprobación. De mérito, cuando se levantó. Sí, estaba distraído. Sí. Esta derecha ha sido lo mismo de la derecha. Ya. En nombre de Dios y de la patria, como dije, se abrió la sesión. El acta de la sesión 110 se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones. El acta de la sesión 111 queda a disposición de la comisión. El señor secretario dará lectura a la cuenta. Muchas gracias, señora presidenta. No hay documentos para la cuenta en esta sesión, presidenta. ¿Habla? Ya. Ruego a los señores diputados y diputadas, don Andrés Lonton, silencio un poquito. Ruego a los señores diputados y diputadas adoptar los acuerdos de los documentos de la cuenta. Ofrezco la palabra, pero antes quiero saludar, ¿no es cierto?, a nuestro ministro de Justicia, don Hernán Larraín, y en especial a la ministra Salaquet, que hoy día está de cumpleaños. Ministra Salaquet, no sé si estará por ahí. Hola, ya. Buenos días, presidenta. La ministra todavía no ha llegado justamente porque le estaban cantando un cumpleaños feliz, pero viene en 5 minutos. Ah, ya, entonces ahí la volvemos a saludar. Gracias. Ofrezco la palabra sobre asuntos varios. ¿No? No. Ya. Esta sesión tiene por objeto continuar con la discusión y votación en particular del proyecto que modifica la ley número 14.908 sobre el abandono de familia y pago de pensiones alimenticias y crea el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos, boletín número 14.077-18. Este proyecto tiene como urgencia calificada de suma. Para este objeto se encuentra invitado el ministro de Justicia y Derechos Humanos, señor Hernán Larraín Fernández, y la ministra de la Mujer y Equidad de Género, señora Mónica Salaquet Saib. Asisten con el ministro de Justicia y Derechos Humanos la jefa de Estudios Jurídicos, la señora Mónica Naranjo, el jefe del Departamento de Asesoría y Estudios, señor Milton Espinosa, y los abogados de dicha división, Paula Recabarren y Felipe Rayo. Asisten con la ministra de la Mujer y Equidad de Género, la asesora Javiera Anzola. Ofrezco la palabra. Señor secretario, para continuar. Muchas gracias, señora presidenta. Bueno, como recordarán, habían quedado pendientes algunas indicaciones, específicamente la diputada Castillo. África, ¿puedes compartir el comparado, por favor? Vamos a ir a la página 10. En la página 10. Ya se ve en pantalla. Voy a minimizar aquí para que los señores diputados puedan verla completa. Bien. Ahí estamos. Perfecto. Ok. Bien, señores y señoras diputados, señor ministro, muy buenos días. Habíamos quedado pendiente en una indicación de la diputada Castillo al actual artículo 17 derogado de la ley sobre abandono de familia y pago de pensiones alimenticias. Dicha indicación de la diputada Castillo dice así, para agregar el artículo 17 nuevo. Artículo 17.
En el caso de verificarse el incumplimiento reiterado en el pago de la pensión de alimentos, al que hace referencia el artículo 5 de la ley 20.066, debe decir ahí, el tribunal remitirá los antecedentes al Ministerio Público. Esa es la indicación, señora presidenta. Ministro, tiene la palabra. Gracias, presidenta. Bueno, primero saludarla y me sumo a sus palabras de felicitaciones de cumpleaños a la ministra Salaquet, que parece que todavía la están celebrando por ahí, pero muy merecido su feliz cumpleaños, y aprovecho de saludar a diputadas y diputados que integran esta comisión. Respecto de esta indicación de la diputada Castillo, entendiendo el sentido que ella tiene, quizás por el enfoque que le hemos dado nosotros al proyecto que hemos presentado, cuya naturaleza busca más bien estimular a que se paguen las pensiones de alimentos, más que seguir el camino que hemos seguido habitualmente, que es el de la sanción, el de la judicialización, el de perseguir al alimentante, arrestándolo, en fin, caminos que no han logrado mejorar el pago de la pensión de alimentos. Nos parece que la indicación que se propone va un poco en esa lógica, ¿no? Está asociando el no pago al maltrato habitual, en cierto sentido, lo cual es un delito de competencia de la judicatura penal. Y no pareciera que esto en sí mismo le vaya a representar al alimentario algún beneficio. Y quizás este es el enfoque que nosotros hemos querido tener en este proyecto. ¿Cómo aseguramos que el alimentario reciba su pensión de alimentos? Sancionar al alimentante no pareciera ser el caso. Y si hay o no maltrato, bueno, siempre eso estará abierto a la definición del Ministerio Público, pero instalar que el no pago de la pensión alimenticia por definición es equivalente a maltrato y debe ser investigado, nos parece que apunta en una dirección distinta del enfoque y sentido por el cual estamos trabajando nosotros esta iniciativa. Un enfoque, como digo, que busca más que nada estimular, reducir el conflicto y evitar la judicialización, porque hasta ahora ese enfoque no ha sido eficaz para que los alimentarios, para que los niños y niñas reciban su pensión de alimentos. Gracias, presidente. Gracias, presidenta. No, solamente agregar, reforzar lo de la semana pasada, que al señalar que el tribunal remitirá los antecedentes al Ministerio Público, primero tendría que estar tipificado en el Código Penal. Por lo tanto, no me queda claro qué sentido tiene remitir los antecedentes al Ministerio Público. Eso me causa una profunda extrañeza, principalmente por aquello. Así que, mientras no tengamos esa claridad, presidenta, yo por lo menos no estoy por aprobar esta indicación. Eso. De parte del Ministerio de la Mujer están pidiendo la palabra. ¿Se escucha? ¿Hay audio? ¿Tienen audio retorno? Sí, sí, ahí se escucha. Presidenta, por su intermedio, bueno, complementar que esta indicación tiene relación con el artículo 5º nuevo que se establece en el proyecto de ley, donde la diputada Castillo introduce una indicación donde establece que el incumplimiento reiterado del pago de la pensión de alimentos será constitutivo de violencia intrafamiliar, y por eso entiendo que está este artículo 17 donde se tiene la obligación de remitir los antecedentes al Ministerio Público, y nosotros agregar a lo que señaló el ministro de Justicia, que además de que no es uno de los objetivos, lo que ya se explicó,
Otro de los ejes del proyecto de ley es no sobrecargar al alimentario o a su representante legal, que en general es la mujer, con otro tipo de procedimiento, otro tipo de cargas, lo que sí implicaría, si es que esto se deriva al Ministerio Público, porque sería abrir un nuevo proceso en el que la mujer y los niños tendrían que participar, y como ya señaló el ministro de Justicia, no tendría como resultado probablemente efectivo que se pague la pensión de alimentos. Por eso es que nosotros coincidimos en que esta indicación debiera ser rechazada. Muy bien, señora presidenta. En votación la indicación de la diputada Castillo para reemplazar el actual artículo 17 derogado por el que se propone. Diputado Álvaro Carter, ¿se encuentra presente? No lo veo en pantalla, no está en sala. Diputada Natalia Castillo, ¿cuál es su voto? No la veo presente en sala, tampoco en forma telemática. Diputado Eduardo Durán, ¿cuál es su voto? No lo veo en sala, tampoco lo veo en pantalla. Diputada Pamela Giles, ¿cuál es su voto? No se ve en sala, tampoco en pantalla. Diputado Sebastián Keitel, a usted sí lo veo. En contra, señor secretario. En contra, muchas gracias. Diputado Cristian Lavé, estuvo hace un segundo aquí, en este minuto no lo veo, lo vamos a dejar hasta el final. Diputado Andrés Longton, ¿cuál es su voto? En contra. En contra, muy bien. Diputado Rubén Moraga, ¿cuál es su voto? A favor, señor secretario. A favor, entonces. Diputada Francesca Muñoz, ¿cuál es su voto? En contra, secretario. En contra, perfecto. Diputado Luis Rocaful, lo vamos a dejar al final. Diputado René Zafirio, ¿cuál es su voto? No lo veo presente ni tampoco en sala. Diputado Raúl Soto, ¿cuál es su voto? No está presente tampoco en sala. Diputado Cristian Lavé, no apareció. Y diputado Luis Rocaful, tampoco. Finalmente, presidenta, ¿cuál es su voto? En contra. En contra. 4 votos en contra, 1 a favor, rechazado la indicación, señora presidenta. Vamos a ir a las otras indicaciones que quedaron pendientes, que están en la página 22 del comparado. Página 22 del comparado. Específicamente el artículo 36 del... no el artículo 36. Perdón, me equivoqué, página 12. Página 12, señores diputados, no 22. 12, me equivoqué. Página 12, artículo 22. Página 12, artículo 22 del proyecto de ley. Muy bien, se acaba de incorporar la diputada Natalia Castillo, que está aquí en sala. Artículo 22 de la iniciativa legal. Contenido. Estamos en este párrafo referidos al registro de deudores de pensiones de alimentos. Contenido. El registro dará cuenta de la inscripción de las personas que reúnan copulativamente las siguientes condiciones. A. Que estén obligadas al pago de una pensión de alimentos, provisorios o definitivos, fijados o aprobados por resolución judicial firme o ejecutoriada, a favor de un descendiente menor de 21 años,
o menor de 28 años si se encuentra estudiando una profesión o oficio, y en general, cualquiera sea su edad, si le afecta una incapacidad física o mental que le impida subsistir por sí mismo o que por circunstancias calificadas el juez lo considere indispensable para su subsistencia. Y, B, que adeuden, total o parcialmente, al menos 3 cuotas consecutivas de alimentos provisorios o definitivos o 5 discontinuas. A este artículo 22 se le presentaron 2 indicaciones. La primera, del diputado Andrés Longton, para eliminar del artículo 22 del proyecto la frase, comillas, a favor de un descendiente menor de 21 años o menor de 28 años si se encuentra estudiando una profesión o oficio, y en general, cualquiera sea su edad, si le afecta una incapacidad física o mental que le impida subsistir por sí mismo o que por circunstancias calificadas el juez lo considere indispensable para subsistencia. Y una indicación de la diputada Castillo para sustituir el literal B del artículo 22 por el siguiente, que adeuden, total o parcialmente, al menos 2 cuotas consecutivas de alimentos provisorios definitivos o 4 discontinuas. Eso es, Presidenta. Ofrezco la palabra al diputado Longton. Gracias, Presidenta. Presidenta, es muy simple la indicación. Yo propongo eliminar la segunda parte de a favor de un descendiente menor de 21 años y lo que sigue, principalmente para que siga la regla general. Esto es para que se aplique también respecto a las deudas de los hijos con los padres, porque no parece razonable excluir otro tipo de deudas y dejar solamente la de los padres con los hijos. Por lo tanto, por eso elimino la segunda parte, que se refiere específicamente a los hijos. Y dejo la regla general, es cualquier tipo de deudas de alimento va a ser objeto de este registro establecido en este artículo. Eso, Presidenta. Ya. Ofrezco la palabra al Ejecutivo. Presidenta, gracias. Entendemos la inquietud del diputado Longton. Nosotros hemos planteado en esta indicación circunscribirla básicamente, como él recordaba, a los descendientes, ¿no? Menores de 21 años o de 28, si acaso están estudiando alguna profesión o oficio, o a una persona que tenga alguna incapacidad física o mental, cualquiera que sea su edad, que son los casos más complejos. ¿Quiénes estarían quedando afuera? Los ascendientes, el cónyuge, hermano o aquella persona que ha hecho una donación cuantiosa, que son las otras posibilidades de lograr una pensión de alimentos. La verdad es que habíamos circunscrito por este objetivo de preocuparse de los que están en una situación siempre más desventajosa, como son los hijos o hijas, los descendientes. Este es un compromiso de los padres con sus hijos, o las personas que tienen algún grado de discapacidad, cualquiera que sea su edad. Pero entiendo sobre todo la inquietud respecto de los ascendientes, de los adultos mayores, que pueden tener una situación de necesidad y por lo tanto es justo quizás incorporarlos. Me van a dejar más dudas respecto de los otros casos, ¿no? Del cónyuge, hermano o de las personas que han hecho donaciones cuantiosas y que éstas generan una deuda de alimentos. Pero estamos a lo que decían en la comisión. Nosotros nos parece que es razonable al menos la inclusión del adulto mayor, de los ascendientes, digo. Y respecto de, aprovecho de anticipar el criterio, respecto de la indicación de la diputada Castillo, es siempre sujeto de criterio esto de cuántas cuotas son las que originan la incorporación del alimentante deudor al registro. Nosotros hemos dicho 3 consecutivas o 5 discontinuas. La diputada Castillo está planteando 2 y 4. ¿Por qué 3 y 5 sin perjuicio de que, repito, estas son materias discrecionales? Es porque lo que nosotros queremos es darle la oportunidad al alimentante a que logre pagar su deuda. Porque las consecuencias que va a tener
para él, para su vida cotidiana, para su actividad productiva, para su actividad profesional o actividades de carácter laboral, entrando al registro van a ser muy duras. Y por lo tanto, queremos que tenga una oportunidad, ¿no?, de advertir que si no se pone al día con su deuda y con el pago total de los adeudados, va a tener esas consecuencias. Nos parece por eso que 3 cuotas es 3 meses, tiempo suficiente para que alcance a reaccionar y ponerse al día. Y 5 discontinuas para evitar que pueda estar con pagos parciales, ¿no?, haciendo un poco de trampa en el cumplimiento de esta obligación. Por eso nos parece razonable la fórmula que ha propuesto el Ejecutivo de las 3 y las 5, fundados en esto, en darle una última oportunidad al deudor alimentante, porque si entra al registro va a tener consecuencias muy duras. Gracias, Presidenta. Ya, votamos la primera indicación del diputado Longton y después le voy a dar la palabra a la diputada Castillo para que, ¿no es cierto?, vea su indicación. En votación, secretario. Muy bien, señora presidenta, votamos entonces la indicación del diputado don Andrés Longton. La vamos a votar en conjunto. Pero que falta la indicación. Falta la indicación. Se vota una indicación. Muy bien, proseguimos entonces. Estamos votando la indicación del diputado Andrés Longton en conjunto con el artículo 22. Luego vamos a proceder a votar la indicación de la diputada Castillo también en conjunto con el artículo 22. Diputado Álvaro Carter, no se encuentra. Diputada Natalia. Sí, muchas gracias. Me gustaría justificar el voto porque el ministro habló algo que yo creo que es clave, que dijo que esto era en función de personas que estén en una situación desmejorada. Y yo creo que la situación desmejorada también es la situación desmejorada que tienen muchas mujeres que, por ejemplo, se han dedicado al cuidado de los hijos y que no han trabajado, han dejado de ejercer su función por cuidar a sus hijos y que hoy día necesitan esa pensión de alimento y que también están en posiciones absolutamente desmejoradas. Así también el caso de eventuales hermanos, o sea, las situaciones fácticas pueden dar para todo. Entonces creo que es mejor incorporar a los deudores así a seca de pensiones de alimento y si es que quienes tengan derecho a ser alimentario puedan exigir también la incorporación en este registro. Por eso me parece muy adecuada la indicación del diputado Longton. Voto a favor. Muchas gracias, diputada. A favor entonces. Don Eduardo Durán, ¿cuál es su voto? A favor. A favor, muchas gracias. Diputado Sebastián Keitel, ¿cuál es su voto? A favor, señor secretario. Muchas gracias. A favor. Diputado don Andrés Longton, ¿cuál es su voto? A favor. A favor, muchas gracias. Diputado Rubén Moraga, ¿cuál es su voto? A favor, de acuerdo con el diputado Longton. A favor, muchas gracias. Diputada Francesca Muñoz, ¿cuál es su voto? A favor, secretario. A favor, muchas gracias. ¿Va a votar? A favor. Diputada Pamela Giles, ¿cuál es su voto? Disculpe, presidenta, quisiera preguntarle, disculpe el atraso, me encontraba cumpliendo otras funciones parlamentarias, y quisiera preguntarle, presidenta, usted tenía la idea que comentamos fuera de la comisión de someter a votación sintética, resumida, este proyecto y votarlo hoy día completo en una sola votación. Y quería saber si eso se produjo y si no se produjo, si se puede producir. Sí, bueno, saludar a la diputada Giles, sí, se realizó en la semana, sí, estamos solamente votando las indicaciones. ¿Ya? Y esta vez habían unas que no estuvo presente la diputada Castillo la semana pasada, entonces, como habían
algunas indicaciones que habían hecho ella y teníamos dudas. También esperamos que Natalia estuviese acá, la diputada. Perfecto, presidenta. No obstante que estoy en votación y por lo tanto solamente quisiera ratificar mi interés en acoger su propuesta. A mí me parecería que sería mejor que votáramos todo el proyecto en una sola votación, salvo que hubiera, por supuesto, alguien de la comisión que no estuviera de acuerdo, pero creo. Yo voto a favor. Ya. Gracias. Muy bien, a favor entonces. ¿Algún diputado o diputada que no haya emitido su voto? África, ¿alguno? No veo a nadie más conectado. Muy bien. Finalmente, presidenta, ¿cuál es su voto? El diputado Carter está conectado, no sé si votó. Diputado Carter, ¿está presente? ¿Está conectado? Sí. A favor. A favor, muchas gracias. A favor. Finalmente, presidenta, ¿cuál es su voto? A favor, secretario. ¿Ya? Muy bien, Vamos. aprobado por unanimidad. Vamos a probar todas menos las auxilios, son todos idiomas. Cortito, presidenta, justificarlo súper corto porque este es lo que nosotros ya habíamos discutido en el proyecto anterior Sí. que despachamos de 2 cuotas y 4 discontinuas, 2 seguidas Ya. y 4 discontinuas. Solamente por eso, que y yo estoy de acuerdo con el ministro que es una cuestión netamente de criterio y es arbitrario también, cuántas cuotas sí, cuántas cuotas no. Ya. Pero tenemos que votar. En votación, la indicación de la diputada Castillo, el artículo 22 del mensaje. Don Álvaro Carter, ¿cuál es su voto? Don Álvaro Carter, ¿cuál es su voto? A favor. A favor, muchas gracias. Diputada Natalia Castillo, ¿cuál es su voto? A favor. A favor. Diputado Eduardo Durán, ¿cuál es su voto? Abstención. Abstención, muchas gracias. Diputada Pamela Giles, ¿cuál es su voto? A favor. A favor, muchas gracias. Diputado Sebastián Caite, ¿cuál es su voto? A favor. A favor, muchas gracias. Diputado Cristian Lavé, no se encuentra. Diputado Andrés Lonton, ¿cuál es su voto? Abstención. Abstención. Diputado Rubén Muraga, ¿cuál es su voto? A favor, señor secretario. A favor, muchas gracias. Diputada Francesca Muñoz, ¿cuál es su voto? A favor, secretario. A favor. Muchas gracias. Don Luis Rocaful, ¿cuál es su voto? A favor, secretario. Muy bien. A favor, muchas gracias. Diputado René Zafirio no se encuentra. Diputado Raúl Soto no se encuentra. Diputada Presidenta, ¿cuál es su voto? A favor, secretario. Muchas gracias. 8 votos a favor, 2 abstenciones. Aprobado. ¿Otra vez? Ya. Sí. Tiene la palabra diputada Castillo. Ya. Sí, presidenta,
en el mismo sentido que el anterior, nosotros discutimos latamente este proyecto y concluimos esta fórmula de que el que ingrese por segunda vez en el registro no va a poder egresar de él por un periodo de al menos 12 meses corridos, contando desde la fecha del reingreso. Por cada nuevo ingreso al registro, la permanencia mínima que se hace referencia en el inciso anterior aumentará en 12 meses con un máximo acumulable de 60 meses. Esto lo discutimos mucho y llegamos a esta fórmula, entonces yo solamente recogí lo que habíamos visto en nuestro proyecto anterior y lo incorporé acá. Ya. Ofrezco la palabra al Ejecutivo o lo votamos. Gracias, Presidenta. Yo quisiera manifestar mi inquietud por esta indicación porque pienso que el diseño que se había planteado en el proyecto anterior no guarda similitud con este. La verdad es que el registro que hemos creado y las consecuencias que trae estar en el registro son extraordinariamente gravosas para el alimentante. Y lo que queremos es que cuando él entra en el registro, precisamente por lo duro que es estar en él, haga el máximo esfuerzo por pagar la deuda y salir. Si nosotros, porque entra en una segunda oportunidad, lo obligamos a permanecer 12 meses más, y si entra en una tercera por 24 meses, lo que estamos haciendo es amarrándole las manos. Y como el proceso de incorporación al registro es un proceso que es automático, que no obliga al alimentario a moverse porque pagó, salió del registro y pagó durante 6 meses y vuelve a incurrir en incumplimiento y vuelve a entrar, lo que vamos a hacer es que esa persona ya tiene por delante seguridad de que va a estar mucho tiempo, aunque haga el esfuerzo por ponerse al día. No todos los alimentantes obran de mala fe. Y si no logramos buscar incentivos para que el alimentante esté siempre procurando mantenerse activo para poder cumplir con la obligación con sus hijos y con su mujer, creo yo que vamos a conducir a un esfuerzo que no va a tener incentivo el alimentante para salir. Y creo yo que eso no es conveniente para lo que andamos buscando. Lo que queremos, en realidad, más que castigar, es que pague, que pague. Y aquí lo que vamos a hacer es que, no obstante poder pagar en una segunda oportunidad, porque puede ser una persona que tenga dificultades para tener trabajo estable, por distintas razones, lo vamos a tener comprometido, incluso si esto se va reproduciendo hasta 5 años, a pesar de que pueda ponerse al día, y no obstante sus esfuerzos no son reconocidos. Yo creo que el espíritu que estamos trabajando en esta iniciativa procura poner a las personas en el registro cuando no cumplen, pero por las consecuencias duras y difíciles que le ocasionan en su vida cotidiana, creemos que lo que queremos es que pague, incentivarlo para que lo haga. Y si lo hace, bueno, dejémoslo libre del registro para que pueda hacer su vida normal. Y así sucesivamente. Y si no lo hace, el sistema lo va a llevar de nuevo al registro rápidamente. Por lo tanto, creemos que es mejor evitar esta consecuencia adicional, porque de suyo están en el registro gravoso y lo que queremos es que salga, porque si sale es porque pagó. Creo que eso es lo que más importa en este campo. Gracias, Presidenta. Diputado Alonso y después diputada. Presidenta, básicamente rechazar esta indicación. Diputada Giles.
Gracias, Presidenta. Bueno, en esta comisión hemos sido testigos durante ya 3 años y medio de situaciones como la que acabamos de escuchar, en que el ministro de Justicia, Hernán Larraín, por ejemplo, en el caso de la subvención al Sename, defiende a las organizaciones que torturan, maltratan, matan incluso niños menores de edad que están al cuidado del Estado y que el gobierno debería proteger. Asimismo, en este caso se nos presenta un proyecto con la ilusión, ¿cierto?, fantasiosa de que sería para defender los intereses de los niños y en la mayor caso mujeres a las cuales no se les pagan los alimentos. Sin embargo, es en esta indicación donde se concentra la discusión respecto de las verdaderas intenciones. Y una vez más, como antes, cuando ya discutimos largamente este proyecto, el ministro Larraín asume la defensa de quienes no pagan alimentos y no quiere aceptar esta indicación. Esto ya lo vivimos largamente y a mí me gustaría pedirle, Presidenta, si es posible, que pudiéramos terminar el debate y someterlo a votación. Diputado Rocafort. Gracias, Presidenta. Yo no yo coincido con la diputada Pamela Giles. Este proyecto se discutió y este proyecto tuvo una larga discusión, me recuerdo este punto. Y fue estuvo también parte, por favor, secretario, estuvo parte del Ejecutivo también interviniendo en esto. Por varias razones. En primer lugar, nosotros dijimos de un comienzo que el negar la pensión alimenticia a un niño, a una niña o a una mujer es violencia intrafamiliar. Y esto no se quiere calificar acá, ¿ya? Es violencia. Segundo lugar, cuando el alimentante se le sentencia a una pensión, es de acuerdo a su situación socioeconómica. Es decir, que el juez considera, ¿o no, Natalia?, que está dentro de las posibilidades de las cuales a nadie se le pone una cantidad que es inalcanzable. Cuando el alimentante queda sin trabajo, por supuesto que también se le considera cuando queda sin trabajo. Entonces, al final, si vamos a convertir este registro en un trámite más, es decir, yo pago al juzgado, bórrenme, listo, se acabó. A mí me parece que no. A mí me parece que en una segunda vez acá debería haber un castigo. No sé si será un año, pero la verdad es que esto ya lo discutimos y yo por lo tanto voy a apoyar la moción recordatoria que hace la diputada Castillo respecto a esto. Aquí hay que respetar los acuerdos, acá esta comisión lo aprobó y por lo tanto yo ratifico ese acuerdo a través de la aprobación positiva de esta indicación. Gracias, presidente. En votación entonces, señor secretario. Muy bien, señora presidenta. En votación la indicación de la diputada Castillo al artículo 25 de la iniciativa. Diputado Álvaro Cartes, ¿cuál es su voto? Abstención. Abstención. Diputada Natalia Castillo, ¿cuál es su voto? A favor. A favor, muchas gracias. Diputado Eduardo Durán, ¿cuál es su voto? Abstención. Abstención. Diputada Pamela Giles, ¿cuál es su voto? A favor. A favor. Diputado Sebastián Keitel, ¿cuál es su voto? Abstención, señor secretario. Abstención. Diputado Andrés Longton, ¿cuál es su voto? En contra, secretario. En contra. Diputado Rubén Moraga, ¿cuál es su voto? A favor, señor secretario. A favor. Diputada Francesca Muñoz, ¿cuál es su voto? Abstención, secretario. Abstención. Diputado Luis Rocafort, ¿cuál es su voto? A favor de la indicación, secretario. A favor. Diputado René Zafiro no se encuentra en sala. Diputado Raúl Soto, ¿cuál es su voto? No está conectado. Finalmente, Presidenta, ¿cuál es su voto? A favor, señor secretario. A favor.
Rechazada por falta de quórum. Se necesitan 6 votos. Son 5 votos a favor, 1 en contra, 4 abstenciones. Se necesitaba un mínimo de 6 y no se alcanzó el umbral de 6 votos. Audio. Damos continuidad entonces. Vamos a la página. Perdón, una cosa de importancia para todos. Hoy día nosotros, o sea, los quórum no son alcanzados ni para un lado ni para otro lado. O sea, hoy día no va a fructificar ninguna indicación. Por lo menos yo de aquí en adelante, si no tenemos, nosotros tenemos mayoría, no tenemos quórum, yo no voy a considerar ninguna indicación que tenga hoy día parte del oficialismo. No, pues que era forma también, obviamente, a ver, no, es que Andrés, lo que estoy diciendo, o sea, Andrés, lo que estoy diciendo, cualquier indicación que sea presentada por ti acá, yo la voy a rechazar. Aunque sea, porque ¿sabes por qué? Porque administrativamente hoy día no puede fructificar un proyecto como este, como corresponde. Estamos hablando del registro, por lo tanto a mí me parece súper válida, primero, honrar el debate que tuvimos anteriormente por este proyecto. Pero por eso mismo, Andrés, lo que estoy planteando, si aquí cada uno es tomar el acuerdo, se puede. No lo estoy planteando como amenaza, sino que estoy poniendo presente una situación que estamos viviendo en este minuto, nada más que eso. Presidenta, si es que la responsabilidad de venir a los diputados es individual a las comisiones. Y si las indicaciones tienen que ver con el sentido del proyecto y son buenas indicaciones, no se entiende y nadie entendería que alguien lo vote en contra porque hay diputados de su sector político que no están en la comisión. O sea, no se comprende. La obligación de cada diputado es estar en la comisión. Así como el día de mañana van a haber diputados oficialistas que no van a estar en la comisión y yo igualmente voy a estar acá votando y voy a estar votando porque la indicación es buena o a mí me parece que es mejor para el proyecto y lo enriquece, pero no porque la indicación pertenezca a A, B, C o D partido político. Ya. Por eso, lo mismo, pero no me parece votar en contra una indicación porque venga del oficialismo, o sea, no tiene mucho sentido, la verdad, que Presidenta, y cada diputado tiene la responsabilidad de venir a la comisión. Sí, pero diputado, por la importancia de lo que ustedes mismos están diciendo de este proyecto, continuemos. Secretario. Muy bien, señora Presidenta, damos continuidad entonces. Corresponde ver el artículo 28 de la iniciativa. Está entre la página 15 y 16. Ustedes me autorizan, el artículo 28 es bastante extenso, lo podemos dar por leído y solamente doy lectura a las indicaciones.
Muchas gracias, señores diputados. Entonces, al artículo 28 de la iniciativa legal se han presentado dos indicaciones. Una del diputado don Andrés Longton, son dos indicaciones del mismo autor, del diputado Andrés Longton. Una, para eliminar del artículo 28 del proyecto, en su inciso segundo, la frase 50% del. Y dos, también del diputado Andrés Longton, para eliminar del artículo 28, en su inciso segundo, la frase con un mínimo de 80 unidades de fomento en este último caso. Don Andrés, se le pediría precisar a qué 50% del se refiere, porque está mencionado dos veces. Presidenta, yo le había mandado la aclaración, secretario, respecto al 50%. Me refiero al 50% el primero, claro, al 50% que tiene que ver con el pago de la deuda alimenticia. A ver. Acá. Si el solicitante de una operación de crédito tiene inscripción vigente en el registro, el proveedor de servicios financieros estará obligado a retener el equivalente al 50% del crédito. Al 50% del crédito. O un monto inferior si este fuese suficiente para solucionar el total de los alimentos adeudados. Eso es. ¿Por qué, Presidenta? Porque lo que yo señalo es que se retenga el 50% a todo evento. Y doy un ejemplo muy simple. Por ejemplo, se deben 2 millones de pesos en alimentos y la persona pide un crédito por 50 millones. Resulta que como está la norma, sin el cambio que yo propongo, él pagaría 1 millón de pesos, no los dos. Entonces yo le digo que a todo evento pague el 50% o la totalidad. En este caso, si él pide los 10 millones de pesos, se va a pagar los 2 millones. Porque se le retendría el 50% del total, no del monto de la deuda. No sé si se entiende. Si pido 10 millones de pesos de préstamo, de un crédito, y debe 2 millones de pesos, se le retienen los 2 millones de pesos. Como está la norma, se le retendrían 1 millón de pesos nomás, porque solamente se le cobraría la mitad de la deuda de alimentos. Explico nuevamente, Presidenta. Es mejor porque se le retiene el 50% del crédito que solicita. Se le retiene el 50% del crédito que solicita y no el 50% del monto deudado de la pensión de alimentos. Entonces, ¿tú crees que sacan, perdón, ¿puedo? Una pregunta? ¿Puedo? Sí, diputada Gil. Me gustaría, entiendo la explicación, entiendo la explicación y estoy en principio de acuerdo. No se escucha. Entiendo la explicación confusa y equivocada en el primer momento, pero después arreglada del diputado Longton, y en principio me parece adecuado. Sin embargo, me gustaría pedirle al diputado Longton que hiciera lo que le pedimos hacer y que no hizo, que es leer cómo quedaría sin ese 50% que él quiere sacar. Cómo quedaría la indicación, no cómo está, que es como la leyó. Pero de corrido, pues. Así quedaría. Si el solicitante de una operación de crédito tiene inscripción vigente en el registro, el proveedor de servicios financieros estará obligado a retener el 50% del crédito, o un monto inferior si este es suficiente para solucionar el total de los alimentos adeudados. Ahí se entiende perfectamente. Ya. Entonces, en votación, secretaria. No de la deuda. Eso. Porque el proyecto estaba de la deuda. Sí, ya. Entonces, votémoslo.
orden, porfa, para que votemos. En votación, entonces, señora presidenta, vamos a votar la indicación del diputado Andrés Longton, ¿cierto? Con la última lectura que hizo Andrés Longton, en donde elimina la segunda vez que se menciona 50%. Y que estableció en acta la nueva redacción. Sí. Está todo grabado en audio y transmitido incluso por televisión, señor diputado. Y en vivo también. Diputado Laura Carter, ¿cuál es su voto? A favor, señor secretario. A favor, muchas gracias. Diputada Natalia Castillo, ¿cuál es su voto? A favor. A favor, muchas gracias. Diputado Eduardo Durán, ¿cuál es su voto? A favor. A favor. Diputada Pamela Giles. A favor, señor secretario. A favor, muchas gracias. Diputado Sebastián Keitel, ¿cuál es su voto? A favor, señor secretario. A favor. Diputado Cristian Lave no se encuentra. Diputado don Andrés Longton. A favor. A favor, muchas gracias. Diputado Rubén Moraga. A favor, señor secretario. Y tenemos que votarlo. Si no lo hay defendido. Diputada Francesca Muñoz, ¿cuál es su voto? A favor, secretario. Muchas gracias. Diputado Luis Rocaful, ¿cuál es su voto? A favor, secretario, por esta ocasión. Diputado René Zafirio, no se encuentra. Diputado Raúl Soto, no se encuentra. A favor, sí me encuentro, secretario. ¿Con quién? ¿Está conectado el diputado Soto? A favor, pero diputado Soto. Diputado Soto, perfecto. Muy bien, diputado, consignado su voto. Finalmente, diputada presidenta, ¿cuál es su voto? A favor, señor secretario. A favor. 11 votos a favor, aprobado por unanimidad. Y, señores diputados, si les parece, ¿le parece que votemos por la misma votación, la indicación que está acto seguido del mismo artículo, del diputado Andrés Longton? Sí, secretario. ¿Sí? Muy bien, aprobado por unanimidad entonces. También la segunda indicación del diputado Andrés Longton al artículo 28 de la iniciativa. Ya, muy bien, señores sigamos. diputados. Continuamos. Vamos al artículo 31 del proyecto. Página 18 del comparado. Artículo 31. Referido al traspaso de bienes sujetos a registro. A este artículo se han presentado 3 indicaciones. 2 del diputado Andrés Longton, que son en el mismo sentido de la que acabamos de aprobar, y una indicación de las diputadas Orsini, Sandoval y Yeomans, para eliminar en el artículo 31, en su inciso segundo, la siguiente frase: o que se han otorgado garantías que aseguren el pago en un plazo no mayor a 5 días hábiles contados de la inscripción. Tales son las indicaciones, señor presidente. Ya, diputado Andrés Longton.
Es exactamente lo mismo, Presidenta. Tiene que ver este caso con el transferencia, perdón, a título traslaticio de un bien raíz o bien de un vehículo motorizado. Es exactamente lo mismo. En el caso de la venta, que se le retenga el 50% de la misma. Ya, muy bien. Presidenta, si hay más indicaciones así, podríamos aprobarlas todas juntas, pues si son todas iguales. Por favor, diputados, por favor, ¿puede de nuevo, diputada Castillo, porque me gustó su... No, si es que hay más indicaciones así del diputado Lonton, que sean iguales, que queden todas aprobadas por la misma votación, ¿no? Yo diría una por una, porque hay que... Seguimos. Entonces... Señores diputados, yo les propongo lo siguiente. Visto que las dos indicaciones del diputado Lonto son exactamente las mismas de las anteriores, si las damos por aprobado por la misma votación anterior, que fue por unanimidad, las damos por aprobado y solamente someteríamos a votación las indicaciones del diputado Orsini, Sandoval y Yeomans. Y si algún diputado quiere dar la palabra. Presidenta. Diputada Giles. Sí, entiendo que el ministro que tiene derecho preferente a la palabra quiere hablar, pero termino porque es muy breve. Simplemente que le propongo que la indicación de Orsini, Sandoval y Yeomans la rechacemos por unanimidad. Sí. El Ejecutivo, la palabra. Gracias, Presidenta. Sí, efectivamente, quería yo referirme a esta indicación porque la verdad es que lo que se hace aquí respecto de los traspasos de bienes sujetos a registro, un inmueble o un vehículo motorizado, tiene como primera oportunidad retener una cantidad, como ya se ha acordado, para con esa pagar parte al menos, si no el total de la deuda del alimentante respecto al alimentario. Pero también se abre esta posibilidad, que es que no se retiene si es que se dan garantías que aseguren el pago en un plazo no mayor de 5 días hábiles. Eso porque muchas veces cuando se trata de actos que se hacen ante un notario, se le pueden dar instrucciones al notario para que esa deuda se pague en un plazo determinado. Y en consecuencia no resulta necesario ni conveniente eliminar esta alternativa porque puede ser, le voy a dejar un vale vista para pagar esa deuda. Si hay garantías suficientes para que dentro de 5 días se va a pagar, ¿por qué evitar esa opción? Esa es la intención que tiene este artículo y subrayo que esa es la intención porque a propósito de ciertas suposiciones de intención que se han hecho presentes respecto a actuaciones de este ministro, quiero señalar que mis actuaciones son siempre transparentes y las reflejo y no entro en el campo de la suposición de intenciones porque es un lenguaje que no corresponde por el respeto que nos debemos entre nosotros. Gracias, Presidenta. Ya, muy bien, señor ministro, y veamos la indicación. Entonces, tomamos la indicación hecha por la diputada Giles de que la indicación de la diputada Orsini, Sandoval y Yeomans la rechacemos con la misma votación anterior. ¿Les parece, señores diputados y diputadas? ¿Sí? Totalmente de acuerdo, Presidente. Entonces se rechaza, secretaria. Ya. Sigamos. Secretaria. Bien, señores diputados, pasamos al artículo 32, página 19. Dicho artículo 32 de la iniciativa trata del pasaporte. Se le ha presentado una indicación del diputado Lonton, que es para eliminar el artículo 32. Diputado Lonton. Sí, Presidenta, la verdad es que
lo del pasaporte, ¿por qué propongo eliminarlo? Porque hoy día ya está establecido como un apremio. Obviamente tiene que ser a solicitud de parte, pero la verdad es que no veo la utilidad, a pesar de que está la excepción de respecto al pasaporte para efectos laborales, de que no se va a suspender. Pero la verdad es que no veo un incentivo en el pago del alimentante por la suspensión o la no tramitación por parte de su pasaporte para poder salir del país, porque uno se pone en situaciones tales como ir a ver un familiar, ir a ver a algún ser querido, por ejemplo, en que no va a poder hacerlo. Está bien, uno dice, bueno, es que eso implica una inversión, porque tiene que pagar pasaje, etcétera, y eso obviamente que debería ir al hijo o hija. Pero la verdad es que no hay ninguna diferencia con el carnet, porque uno puede ir a Brasil, puede ir a Argentina con el carnet de identidad, y yo podría gastar más, lo mismo o más incluso que saliendo del país con un pasaporte. Entonces, la verdad es que esto tiene más que nada un tema simbólico, no veo la practicidad, porque si el alimentante quiere gastar el dinero saliendo del país, lo puede hacer de igual forma. Lo puede hacer en auto, lo puede hacer con el carnet, etcétera. Entonces, el pasaporte ya hoy día existe como una medida de apremio. Por lo tanto, esto me parece que de utilidad práctica tiene poco y sobre todo va a limitar, yo creo que un derecho que puede utilizar una persona para situaciones que son obviamente del diario vivir, como ir a ver un familiar, un fallecido, una persona que falleció cercana, etcétera. Entonces, la verdad es que a mí no me causa mucho sentido, y con el argumento adicional de que la persona igualmente puede salir del país sin necesidad de tener el pasaporte. Por lo tanto, a mí me parece que no es de mucha utilidad. Claro, bueno, va a poder ir Muy bien, diputado. Entonces, a votación, por favor, secretario. Presidenta, la ministra de la Mujer está solicitando la palabra. El ministro también. Ya. Ministra, ¿Sí? volver delante no estaba, la saludamos en el día de su cumpleaños y, ¿no es cierto?, que lo pase muy bien, junto ahí a su familia también, y tiene la palabra, ministra. La ministra. Gracias, todos le mandan aquí muchos saludos. ¡Feliz cumpleaños, ministra! Muchas gracias, gracias presidenta, por su intermedio, a todos los integrantes de la comisión. ¿Qué pasa que? Ay, gracias. Lo que pasa que, perdón el retraso, que estaba en la sala, que también me habían citado. Señora presidenta, por su intermedio, nosotros como ministerio consideramos importante dejar el pasaporte como lo contempla el proyecto de ley, porque la realidad nos ha mostrado, nosotros recuerden que constantemente estamos hablando con mujeres que nos llaman, además hemos tenido mucha relación con mujeres que han sido víctimas de no pago de pensiones a raíz de estos retiros que hemos tenido en el último año. Entonces, efectivamente, no se requiere el pasaporte para todos los países, básicamente se requiere para países más lejanos, porque en Latinoamérica casi todos los países uno puede viajar con el carnet de identidad, pero consideramos que si una persona puede pagarse un viaje transatlántico, debiera contar con los recursos para pagar sus pensiones de alimentos. Entonces, y recordemos que hasta antes de la pandemia, el viaje ya no era el lujo que era hace décadas atrás. O sea, la verdad que veíamos con mucha alegría cómo los chilenos y las chilenas se subían a los aviones, los jóvenes viajan mucho. Bueno, no sabemos cómo va a ser post pandemia, pero hasta antes de la pandemia el viaje se convirtió casi parte de las vidas de muchos chilenos y chilenas. Entonces, la verdad es que nosotros creemos que esta es una señal importante. Si usted, padre, puede viajar por el motivo que sea, un vuelo transatlántico, que ya estamos hablando de montos relativamente considerables, bueno, creemos que tiene que buscar una fórmula también para ponerse al día con sus pensiones de alimentos. Insisto, como dijo el diputado Lonto, esto no significa que ese padre no va a poder viajar en la región, porque ahí no se requiere el pasaporte, o que no pueda cruzar la frontera en auto. Pero ya cuando tú utilizas el pasaporte para los países que hoy día no lo requieren, estamos hablando de viajes que implican un gasto mayor, no solo en el pasaje, sino también en el destino a que van. Entonces, la verdad que y además también hemos tenido muchos testimonios de mujeres que nos dicen: el padre desconoce
su responsabilidad en este tema y resulta que se fue de vacaciones. Entonces, la verdad es que creemos que eso no es sostenible. No sé. Ministro. Presidenta, en el mismo sentido de lo que ha dicho la ministra Salaquet, comparto plenamente su argumento y solamente digo, si una persona tiene recursos para viajar por placer a Europa, a Estados Unidos, bueno, que antes de eso pague la deuda que tiene con sus hijos. Se trata de un viaje laboral, hay la excepción para que lo pueda hacer. Pero primero está el compromiso con sus hijos, hijas y su mujer, y eso es lo que queremos cautelar. De manera que nos parece bien mantener esta disposición. Gracias, Presidenta. Presidenta. Votemos, señor. Sí, Presidenta. es que no veo, no sé quién me está. La diputada Por acá, Muñoz, la diputada Muñoz. Ah, ya. Diputada Muñoz. Sí, gracias, Presidenta. Bueno, más que nada, yo igual, bueno, coincido con el Ejecutivo y la ministra, ¿cierto? Y el ministro de Justicia, yo voy a votar en contra de esta indicación, pero reflexionaba sobre un punto que aparece aquí, ¿cierto? En la indicación, en los artículos, en el fondo, que a mí se me ha olvidado, no lo había tocado antes, porque en el fondo lo tocamos en el otro proyecto. Pero, ¿qué pasa? Que es una atribución que le corresponde al Ejecutivo, pero estaba leyendo aquí que en el fondo todo lo que son las multas, ¿cierto?, van en beneficio fiscal. Y la otra vez habíamos conversado, ¿cierto?, que hubiera sido muy bien si hubiera ido en beneficio del alimentario, ya que ese es un punto que conversamos en otra oportunidad y retomo, ¿cierto?, ya estamos avanzando en este proyecto, pero quería tocarlo, ¿cierto?, para futura mensaje, que se tocara este punto, porque siento que es bien importante, ¿cierto?, que cuando hay una deuda, ¿cierto?, va a haber siempre a beneficio fiscal, pero en el fondo el alimentario queda sin el pago, se demora, ¿cierto?, en que se restablezca, se normalice el pago de sus cuotas de la pensión de alimento. Por lo tanto, yo creo que también hubiera sido un punto también a tocar en futuros mensajes, que vuelvo a insistir, lo tocamos en otra oportunidad, pero no se retomó, tampoco se incluyó en este proyecto. Y vuelvo a insistir en el punto, voy a votar en contra de esta indicación. Gracias, Presidenta. Muy bien, diputada Muñoz, y yo creo que lo puede tocar en sala el punto. Ya, en votación. En votación, entonces, la indicación del diputado don Andrés Longton al artículo 32 de la iniciativa. Don Álvaro Cartes, ¿cuál es su voto? A favor. A favor, entonces. Muchas gracias. Diputado Eduardo Durán, ¿cuál es su voto? Contra. En contra. Diputada Pamela Giles, ¿cuál es su voto? En contra. En contra. Diputado Sebastián Keitel, ¿cuál es su voto? En contra. En contra. Don Andrés Longton, ¿cuál es su voto? Un segundo, votar a favor, pero quiero además señalar de que si es que la norma hubiera tenido un sentido integral y hubiera abarcado todas las situaciones, se hubiera prohibido cualquier tipo de viaje al extranjero en cualquier situación y no dejar abierta la puerta para que algunos países se pueda viajar y se pueda cumplir con el mismo objetivo, que es gastarse los recursos precisamente para sus hijos o hijas y no se limite solamente respecto al pasaporte. Es decir, por todo Sudamérica van a poder viajar, pero a otras partes del mundo no, lo que no tiene mucho sentido. Y por eso voto a favor, porque hoy día ya existe como un apremio el poder retener el pasaporte del alimentante. Gracias, presidente. Diputado Rubén Moraga, ¿cuál es su voto? A favor, señor secretario. A favor. Diputada Francesca Muñoz, ¿cuál es su voto? En contra. En contra. Don Luis Rocaful, ¿cuál es su voto? En contra, secretario. En contra. Diputado René Zafirio, no se encuentra presente, ¿no? No, no está. Muchas gracias. Diputado Raúl Soto, ¿cuál es su voto? Está conectado. Diputado Raúl Soto, ¿cuál es su voto? Presidenta, ¿cuál es su voto? En contra. En contra.
Disculpe, Presidenta, se me fue la señal. En contra, diputado Soto. Muchas gracias, diputado Soto. Consignado su voto. Ocho votos en contra, 3 por la afirmativa, rechazado. Si le parece a la comisión que por esta misma votación damos por aprobado el artículo 32 de la iniciativa. Sí, secretario. Perfecto. Aprobado con la misma votación en contrario el artículo 32 de la iniciativa. Bien, señores diputados, vamos al artículo 34 de la iniciativa. A dicho artículo se le presentó una indicación del diputado don Andrés Longton para modificar el artículo 34 en el siguiente sentido. A. Agregar al inciso primero, después del punto aparte, que pasa a ser punto seguido, la siguiente expresión. Recibida la solicitud, el tribunal deberá resolverla en el más breve plazo, de plano o previo traslado, con el solo mérito de los antecedentes que las partes acompañen a sus presentaciones y aquellos que obren en el proceso. Y una literal B, para reemplazar en el inciso final la frase al inciso anterior por la expresión con el presente artículo. Sí, es muy breve, muy breve para que avancemos rápido. La verdad es que esto tiene, a ver, cuando una persona ocupa su licencia de conducir para trabajar, por ejemplo, alguien que maneja un taxi, un colectivo, cuando va a renovar el carnet, se lo pueden dar por única vez, por una vigencia limitada, por un plazo no inferior a 6 meses ni superior a 1 año, siempre que el alimentante garantice el pago íntegro de la deuda y se obliga a solucionar las cantidades con la periodicidad que fije el juez. Entonces, ahí está el problema. Cuando el juez tiene que darle la audiencia, es donde se retrasa el tema. Entonces, lo que va a pasar es que la persona no va a poder trabajar durante un tiempo mientras el tribunal le da audiencia para efectos de poder renovar su carnet. Entonces, lo que yo digo es que el tribunal lo resuelva en el más breve plazo, de plano o previo traslado, con el solo mérito de lo antecedente, es decir, en el más breve plazo posible para que la persona pueda volver a tener su carnet por un tiempo limitado bajo todas las condiciones establecidas en el artículo, pero no dejar un espacio de tiempo donde la persona no va a poder trabajar precisamente porque no va a tener su carnet mientras espera que el tribunal le dé una audiencia. Y la audiencia se puede demorar en el tiempo. Eso, presidente. Ya, en votación. Todos en votación. El ministro está pidiendo la palabra. Solo para manifestar nuestro acuerdo. ¿Quién pidió la? Perdón. El ministro. El ministro pidió la palabra. Solo para manifestar nuestro acuerdo con la indicación a que se acaba de referir el diputado Longton por las razones que le ha dicho. Nada más, gracias. Perfecto. Entonces, en votación. En votación, señores diputados, la indicación del diputado Andrés Longton al artículo 34 de la iniciativa. Diputado Álvaro Carter, ¿cuál es su voto? A favor, señor secretario. A favor, muchas gracias. Diputada Natalia Castillo, ¿cuál es su Muy voto? pertinente, la mejor indicación, a favor. A favor, muchas gracias. Don Eduardo Durán, ¿su voto? A favor. A favor, muchas gracias. Doña Pamela Giles, no se encuentra en este minuto. Don Sebastián Keitel. A favor, señor secretario. A favor, muchas gracias. Don Cristian Lavé no se encuentra. Don Andrés Longton, ¿cuál es su voto? A favor. A favor, muchas gracias. Don Rubén Muraga, ¿cuál es su voto? A favor, señor secretario. A favor, muchas gracias. Doña Francesca Muñoz, ¿cuál es su voto? A favor, secretario. Muy bien, a favor. Don Luis Rocaful. A favor. Perfecto, a favor. Don René Zafirio no se encuentra. Don Raúl Soto, ¿cuál es su voto? A favor, señor secretario. A favor, muchas gracias. Diputada Patricia Rubio, señora presidenta, ¿cuál es su voto? A favor. A favor.
Diputada Pamela Giles. Gracias, señor secretario, a favor. Muy bien. Perfecto. Aprobado por unanimidad. Riesgo de sequía permanente. Sí. Alcanzamos, señor diputado, a ver el artículo 35 de la iniciativa. Con 15 minutos lo alcanzamos a votar más. Dicho artículo del mensaje dice relación con los beneficios económicos. Y a dicha indicación se le presentó, a dicha propuesta se le presentó una indicación del diputado Andrés Longton para incorporar como inciso final al artículo 35 lo siguiente. Dice así: con todo, si el beneficiario de un beneficio estatal que implica una transferencia directa de dinero tiene inscripción vigente en el registro, el ente estatal estará obligado a retener el equivalente al 50% de la transferencia directa o un monto inferior, si esta es suficiente para solucionar el monto total de los alimentos adeudados, y entregar dicha suma al alimentario a través de una transferencia de los fondos a la cuenta bancaria inscrita en el registro. Tal es la indicación, señora presidenta. Diputado, está claro, pero explique. A mí me gustaría, porque queda bien claro que respecto a cualquier beneficio por parte del Estado, por lo menos en el artículo como está planteado, no está establecido que va a haber un descuento del 50%, como sí lo establecemos respecto a las transferencias bancarias, transferencias de auto y de bienes raíces. Yo tengo una pregunta al Ejecutivo respecto a la operatividad de esta norma. Si es que en la práctica se va a poder ejecutar una norma de este tipo respecto a los beneficios que otorga el Estado y el descuento, ¿cómo se podría realizar ese descuento? Esa es la única duda que ahí me cae y me gustaría si el Ejecutivo nos podría clarificar ese punto. Ministro o ministra, la palabra. A nosotros nos parece de interés esta indicación, pero tiene alguna complicación en el siguiente sentido. Nosotros somos partidarios en lo fundamental de que estos beneficios económicos se le den a las personas cuando impliquen transferencias de dinero por distintos motivos tengan la retención. Ahora, tenemos una limitación que está en el inciso segundo de este artículo 35, que dice: sin perjuicio de lo anterior, en ningún caso se considerarán dentro de estas categorías de beneficios económicos aquellos que estén destinados a ayudar a personas y familias en situación de vulnerabilidad socioeconómica, ni aquellos destinados a enfrentar la cesantía. Lo primero por una cuestión de supervivencia, ¿no? Y lo segundo, porque si la plata que se le da es para que tenga trabajo, con ese ingreso va a poder cumplir con su obligación, o por lo menos uno puede presumirlo. Ahora, si hacemos compatible esta indicación del diputado Longton con ese objetivo, nos parece razonable. Y respecto de la inquietud que señala el diputado Longton, lo que correspondería es fijar la obligación de que cualquier ente estatal que vaya a hacer esta transferencia, antes de hacerlo, tendrá que verificar si el beneficiario tiene o aparece en el registro de deudores. Y si aparece, entonces tendrá que proceder a efectuar esta retención. Habría que hacer una redacción complementaria para hacerlo. Pero lo que importa, Presidenta, es asegurar que no se pase a llevar esta situación de vivencia social o de apoyo para lograr un empleo, porque sería contradictorio con la idea que estamos buscando de que el alimentante tenga una capacidad económica y que no se la quitemos y así entonces pueda cumplir con sus obligaciones. Emergencia que afectan a una población cada vez más numerosa. Señor presidente, es necesario contar con un sistema de Sí, para cerrar, 5 minutos. Sí, Presidenta, en atención a lo que señala el ministro, la propuesta sería, no sé si le parece también a la comisión, trasladar el sin perjuicio del inciso segundo
a la parte final del mismo artículo, es decir, con posterioridad a la indicación que yo presenté. Esa sería... Trasladamos el sin perjuicio de lo anterior, del inciso segundo hasta cesantía, lo trasladamos al final, es decir, después de mi indicación. Esa es una propuesta, no sé si quedaría coherente ahí la propuesta, después de mi indicación, trasladar sin perjuicio de lo anterior, en ningún caso se considerarán hasta cesantía. Trasladar esto. Sin perjuicio. Así abarca todo lo demás. Sin perjuicio de lo anterior. ¿Te parece? Sin perjuicio, sí. Dele lectura, usted. El Soto que viene viajando. Señoras y señores diputados, para certeza jurídica voy a dar lectura a cómo quedaría la indicación. Dice así: con todo, si el beneficiario de un beneficio fiscal que implica una transferencia directa de dinero tiene inscripción vigente en el registro, el ente estatal estará obligado a retener el equivalente al 50% directo o un monto inferior si este es suficiente para solucionar el monto total de los alimentos adeudados, y entregar dicha suma al alimentario a través de una transferencia de los fondos de la cuenta bancaria inscrita en el registro. Sin perjuicio de lo anterior, en ningún caso se considerarán dentro de estas categorías de beneficios económicos aquellos que estén destinados a ayudar a personas y familias en situación de vulnerabilidad socioeconómica, ni aquellos destinados a enfrentar la cesantía. Si la comisión está de acuerdo por unanimidad, la dejamos incorporado en la indicación del diputado don Andrés Lomto. Sí, sí. Y si la comisión lo estima pertinente por la misma votación anterior, por unanimidad, ¿aprobamos la indicación? ¿La aprobamos? Yo estoy a favor. A favor. Sí, a favor. Ya. Muy bien, señora presidenta. Entonces, aprobada la indicación del Andrés Longton con esta nueva modificación, que lo voy a dejar incorporado en el comparado, y estamos listos en la hora. Ya. Presidenta, el ministro. Sí. Lo analicen con el es que no, la verdad es que no los veo, por eso no es que no quiera ofrecerles la palabra, no los veo. Ya, ministro, le ofrezco la palabra. Muy breve, presidenta. En este artículo 35, en el inciso primero, empieza este artículo diciendo: los órganos de la administración del Estado podrán consultar el registro, etcétera, etcétera. Creo que el podrán es facultativo y debería ser obligatorio. Deberán. Sugiero corregir esa expresión para estar seguro de que cuando muchas gracias, lo corregimos de inmediato, ministro. Haga una obligación. Y vamos a revisar el texto a ver si queda bien y si tenemos alguna sugerencia para perfeccionar en su redacción, la haremos presente, pero nos parece bien, por lo menos en principio, como está quedando. Gracias, presidente. Muy bien. Entonces, ¿alguien más tiene la palabra? ¿Pide la palabra? No hay palabras solicitadas, presidenta. Ya. Habiéndose cumplido el objeto de la sesión, se levanta. Nos vemos mañana, diputados, ministro y ministra.